cambios en la prueba de admisión a las universidades chilenas. Los cambios partieron con el análisis de la contingencia del año 2019, debido a que precisamente hubo un corte importante en el desarrollo de los contenidos en los niños, en los chiquillos de educación media. El asunto partió con un cambio en el nombre. Ese cambio en el nombre pasó de una prueba de selección universitaria, la clásica PSU, cuyo primer proceso se hizo el año 2003, se tomó el 2019 con toda la problemática que todos conocemos, y se pasó a llamar ahora precisamente como la prueba de admisión transitoria a la universidad. Ahí les estoy presentando los clásicos componentes por los cuales los alumnos entraban a la universidad: una prueba de lenguaje y comunicación, la prueba de matemáticas, la prueba de ciencias y la prueba de ciencias sociales. En el caso de nosotros como facultad, nos importa fundamentalmente estos tres. Actualmente se hicieron una serie de cambios. Bueno, aparte del nombre, esencialmente el proceso de admisión. Nosotros vamos a recibir chiquillos se aplica el 2020 y el 2021, por tanto a nosotros nos incumbe el ingreso 2021 y el ingreso 2022. ¿Ya? ¿Cuáles son los cambios que eventualmente? En una primera parte partieron con cambios fundamentalmente en el nombre, y eso implicó una serie también de cambios en la prueba en sí, la parte de matemáticas, ¿ya? La parte de ciencias, que ahora tiene el calificativo de electiva, y la prueba de electiva de historia y ciencias sociales. ¿Ya? En lo que a la prueba de lenguaje se refiere, hay cambios bien interesantes a comentar. La prueba, bueno, el tiempo no cambió, pero sí cambió el número de preguntas involucrados. En la prueba de selección universitaria, el total era 80 preguntas, 5 de pilotaje y cada pregunta tenía 5 alternativas. Acá hay un tema interesante a considerar. Se pasó de 80, ¿ya? Se pasó de 80 a 65 preguntas, sin cambiar el tiempo. ¿Sí? Otra cosa importante a considerar también tiene que ver con el número de alternativas. Todavía no tenemos claro si va a ser de 4 o de 5 alternativas. ¿Ya? Es muy probable que termine siendo de 4. Y hay ciertos cambios en el contenido en sí de la prueba, donde se elimina fundamentalmente la primera parte, que tenía que ver con la generación, eso que se llama indicadores de producción de textos, ¿ya? Que incluía el plan de los conectores y el plan de redacción. Y se mantiene un tema que es bien importante, el tema de la comprensión lectora, con los ítems de vocabulario conceptual y la comprensión lectora como tal. Esto es interesante de ver. ¿Ya? 4 ejes temáticos involucrados en la PSU. Comunicación oral no había, lectura y escritura, y ahora nos queda el 80%, se va a comprensión, y un 20% vocabulario. No sabemos qué impacto puede tener eso en lo que nosotros necesitamos. Interesante, ya, dar cuenta de aquellas habilidades cognitivas que están siendo evaluadas. Miren la prueba de selección universitaria, miren la prueba de transición. Comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En la prueba de selección universitaria, ¿ya? Tenía una cantidad importantísima de habilidades cognitivas que muchas veces no se veía con claridad si estas realmente eran evaluadas o incorporadas por los alumnos. ¿Ya? Con la prueba de matemáticas, que esta nos puede impactar a nosotros también como de manera importante en nuestro proceso, sobre todo el primer semestre, en el ingreso de los alumnos. El tiempo cambia, pasó de 2 horas 40 en la prueba de matemática a 2 horas 20. Noten por favor la misma lógica de la prueba anterior. 80 preguntas, 5 de pilotaje y 5 de alternativas. Ahora se pasa a 65, de las cuales hay 5 que son experimentales, y con el número de alternativas que puede ser de 4 o 5.
Esto de 5 preguntas experimentales son en el fondo preguntas que se evalúan para ver si pueden ser usadas más adelante. 4 ejes temáticos. Números álgebra, no vamos a entrar al detalle de cada uno de los contenidos eventualmente. ¿Qué es lo relevante de esto? ¿Ya? Se mantiene números, se mantiene álgebra, funciones, se mantiene geometría, cambian los porcentajes de cada uno, aparece probabilidad estadística, ¿ya? Desaparece datos y azar. Y es un tema que no es menor, ¿ya? Dentro de las funciones también hay algunas funciones que no van a estar, que van a, o mejor dicho, hay algún tipo de funciones que eventualmente van a desaparecer, como es el caso de la función logarítmica, que es un tema que se trata en cuarto medio. En términos generales, lo que pasó con la prueba de selección universitaria y este cambio de transición es que se cortó todo aquellos contenidos que se evalúan en cuarto medio. Lo que va a tener un cierto impacto que no va a ser menor eventualmente en los chiquillos que entren en primer año. ¿Ya? Se cambian las habilidades cognitivas evaluadas. Miren acá la distribución, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, y aparecen resolución de problemas, representación, modelar y argumentar. Todavía no tenemos claro cómo se va a preguntar eso en rigor, pero hay algunos modelos que han ido saliendo que dan ciertas luces de cómo va esto. ¿Ya? Todas estas se supone que están medidas en las bases curriculares, ¿ya? De los contenidos mínimos obligatorios. La que a nosotros nos afecta más directamente es esta prueba electiva de ciencias. ¿Ya? No hay grandes cambios en la prueba de ciencias. ¿Ya? El tiempo es el mismo, el número de preguntas es el mismo. No hay ninguna información de la cantidad de alternativas, nosotros suponemos que puede ser de 5 alternativas como siempre. Cambian, y fíjense que la distribución es la misma. Las 18 preguntas de la parte común de cada uno de los componentes y las 26 preguntas del módulo electivo. ¿Ya? Esto es humanista científico, ojo técnico profesional. Que es un tema que nosotros tenemos que también, de alguna medida, hacernos cargo. Nos están llegando también alumnos de colegios técnicos profesionales. ¿Ya? ¿Cómo está este proceso en función de las habilidades cognitivas? Reconocimiento, comprensión, 60%, aplicación y síntesis, 40%. Miren cómo se viene ahora esto. Reconocimiento y comprensión 60%, aplicación y análisis no cambia mayormente. Lo que sí va a cambiar eventualmente en el área humanista científico, que los ítems que se consideraban son de primero a cuarto, y en el módulo humanista científico, en la prueba de transición, no incorpora los contenidos de cuarto año de enseñanza media. ¿Ya? Las habilidades cognitivas no tienen mayores cambios, por lo que eventualmente el mayor problema que nosotros pudiésemos llegar a tener hacia adelante guarda relación con los contenidos que los chiquillos tienen que traer de base para poder trabajar el primer año, el primer semestre sin mayores inconvenientes. Detalle importante, en la prueba de selección universitaria se incluyen habilidades de pensamiento científico, y acá se hace una diferenciación en esta prueba de transición. ¿Ya? Conocimiento del método científico como tal, ¿ya? Y un tema que no es menor, que es conocimiento de la ciencia. La noción del saber científico. No tenemos idea todavía de cómo lo van a preguntar. No han salido modelos de preguntas. La distribución de preguntas al respecto, nosotros estamos suponiendo que va a ser muy parecida. De 9 habilidades de pensamiento científico, que son generalmente las que cruzan tanto para científico humanista como para técnico profesional. Entrando un poquito más en detalle, en el área de la parte de biología, que a nosotros nos incumbe bien directamente, ciertos cambios, básicamente con la distribución de los contenidos, el área común, que incluye científico humanista y técnico profesional, ¿ya? La distribución de ciertos temas,
organización y estructura de actividad celular, procesos, funciones vitales, biología humana y salud, herencia, evolución, organismo y ambiente. Se hacen ciertos cambios, básicamente en la distribución de las preguntas. ¿Ya? 36% a 16% en el caso de lo que es biología celular. Procesos y funciones vitales cambia el nombre, ¿sí? Cambia a procesos y funciones biológicas. Biología humana y salud no se considera este año. Herencia y evolución aumentó de 11 a 24, y organismo y ambiente se mantiene. Se agregó eso, organismo y medio ambiente, pero más bien para hacer una precisión nomás con respecto al tipo de pregunta que eventualmente podría ingresar. En el área del módulo lectivo, este primer tema de organización y estructura de actividad celular, esta área temática, ya bajó de un 30 a un 12%, procesos y funciones vitales. En esto de procesos y funciones vitales es esencialmente lo que tiene que ver con fisiología. Ya, algunos elementos básicos de fisiología, pero que no son muchos tampoco. En realidad, va el énfasis más bien a fisiología del sistema nervioso, fisiología endocrina y algunos tópicos en fisiología reproductiva. No es mucho más de lo que se profundiza. Al desaparecer biología humana y salud, al desaparecer esto de acá, se pierde, se deja de pasar en biología un contenido que es bien relevante, que tiene que ver con inmunología, y cuando desaparece, cuando disminuye el porcentaje de un 30 a un 12%, ya, se deja de pasar todo lo que igual tiene que ver con expresión génica, ¿ya? Síntesis de proteínas y todo lo que implica, que era un tema que se pasaba en cuarto medio. En herencia y evolución, esa disminución de las preguntas en organización de estructura de actividad celular y la desaparición de biología humana se redistribuyeron fundamentalmente en herencia y evolución y organismo y ambiente, ¿no? Y con algo más de énfasis en procesos y funciones biológicas. En el área de física, la cosa no anda muy distinta, la misma lógica, desaparece todo lo que tiene que ver con materia de cuarto medio, y en la parte común, ya, básicamente desaparece el macrocosmos y microcosmos, que aquí nosotros como facultad no nos impacta mayormente, ¿ya? Y en la parte del área temática, que tiene que ver más que nada con el módulo electivo, que es en el fondo lo que llamamos física mención, la misma lógica, y el resto permanece más o menos igual. Evidentemente, con la desaparición de un tema se redistribuye la cantidad de preguntas hacia otros temas. ¿Ya? En el área de química, básicamente en términos de contenidos como tal, o mejor dicho, de áreas temáticas, no desaparecen áreas temáticas como tal, pero sí desaparecen contenidos de las áreas temáticas. En estructura atómica, de 28 bajó a un 16%, desaparece todo lo que se pasa en cuarto medio, que tiene que ver con radioactividad. Química orgánica queda intacto, que es un tema que se pasa en segundo y tercero medio, ¿ya? Y reacciones químicas y estequiometría, ¿ya? Aumenta, que ese es un tema que también se pasa entre primero, segundo y tercero medio. Lo que guarda relación con el área electiva, ¿ya? Disminuye estructura atómica, química orgánica aumenta por la redistribución de algunos temas que desaparecen y aparecen acá abajo, y las reacciones químicas y estequiometría, que se mantiene de manera intacta. Y en el área de ciencias sociales, ¿ya? Hubo un cambio no menor en términos de los contenidos como tal. No hubo tanto impacto en lo que tiene que ver esencialmente con el tiempo y el número de preguntas. Interesante esto que aparece de experimentación. Este tema a nosotros la verdad es que no nos afecta mayormente, pero sí, si hacemos la comparación, se elimina espacio geográfico, ¿ya? Aumenta historia en perspectiva, ¿ya? Formación ciudadana, y economía, aparece este ítem nuevamente, y economía y sociedad. Bueno, vamos a tener cabros tal vez con un poco menos de capital cultural, ¿ya? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tenemos hacia adelante? Por lo menos en los alumnos que entren en el 2021 y que entren en el 2022.
probablemente, y siendo bien pesimistas en esto, vamos a tener alumnos que van a llegar eventualmente con contenidos repasados hasta segundo medio y parte de tercero, ¿ya? Nosotros sabemos muy claro que cuarto medio se transforma en una gran preparación para esta prueba de admisión. De manera que se hace súper relevante el trabajo de nivelación que nosotros tenemos que presentar. Ya no una nivelación de una semana, sino que un proceso que sea un continuo, ¿ya? Bueno, ojalá les sirva para poder tener una visión más clara de este cambio que se nos vino encima tan inmediato en esto.